llamas a Política y Comunicación, la web especializada en las técnicas de comunicación predominantes en la política española actual. Hoy vamos a hablar sobre el discurso político. El discurso es la pieza fundamental de la comunicación política, es la forma que tiene el candidato o el partido de convencer y persuadir al elector. ¿Y cómo lo hace? Lo hace a través del razonamiento puro y del terreno de la emoción. Vamos a tratar de ilustrarlos con los discursos de Isabel Díaz Ayuso y Mónica García. Isabel Díaz Ayuso es la actual presidenta de la Comunidad de Madrid tras las elecciones del 4 de mayo y Mónica García es la líder de la oposición. Vamos a analizar el discurso de Mónica y de Ayuso en la investidura del pasado junio de la actual presidenta, y también vamos a tener en cuenta las figuras retóricas, la puesta en escena, las estrategias argumentativas, etc. Bien, Aristóteles decía que había tres tipos de argumentos: ethos, logos y pathos. En primer lugar tenemos ethos. ¿Qué quiere decir ethos? Pues se refiere a los materiales de credibilidad o de prueba personal, es decir, cuando el candidato apela a sí mismo, a su experiencia personal, a su vida privada, a su trabajo, por ejemplo. Esto lo vamos a ver muy claro en el discurso de Mónica García, cuando alude a su profesión de médica para rebatir un argumento o para transmitir su punto de vista. Por ejemplo, lo vamos a ver en el siguiente fragmento, cuando dice lo que yo viví en las UCI, refiriéndose al contexto de la pandemia. Ayuso, priorizar la vida y el cuidado no es de izquierdas, es de primero de humanidad. Y le confesaré que en los primeros momentos, tras el 4 de mayo, tras su éxito, me hizo dudar, incluso pensé si merecía la pena seguir haciendo política de lo que de verdad importa. Dudé incluso de lo que yo misma había vivido en las UCIs. En segundo lugar tenemos logos, es decir, los materiales de desarrollo, lo racional. Las fuentes, los datos, las cifras. Vemos en el discurso de Ayuso que construye el discurso a base de medidas, de datos. Claro, apela a su experiencia pasada al frente de la Comunidad de Madrid y quiere mejorar esas cifras o mantenerlas, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver algunos de los fragmentos. El invierno demográfico ya está aquí. En 2019 nacieron en la Comunidad de Madrid 56.000 niños, 24.000 menos que en 2008. Un país con futuro necesita al menos el doble de nacimientos. Porque debe ser que el milagro ya no es tan milagro y mejor no hablar de ello. No vaya a ser que alguien saque que Madrid lidera el incremento de defunciones con un 41% en el año de la pandemia, mientras que el resto de España lo tiene en un 17%. Sé que a ustedes no les importa, pero a nosotros sí. En tercer lugar, pathos son los elementos dramáticos, es decir, aquellos que apelan a las emociones del lector. En este contexto de emocionalidad y hemopolítica hemos dicho que las propuestas pierden valor en favor a las emociones, las imágenes, por lo tanto este es el que prima en el contexto actual y el que vemos sobre todo en el discurso de Mónica García. Estoy convencida de que cada vez somos más las que militamos en lo que de verdad importa. Estoy convencida de que cada vez somos más los que apostamos por una utopía de lo cotidiano, que se hace cargo del valor del tiempo, tiempo para cuidar, para dar cariño a nuestros hijos, tiempo para cocinar, comer bien, para hacer deporte, porque la pandemia nos ha enseñado que nuestro tiempo y nuestro cuerpo es vulnerable y hay que cuidarlo. Por lo tanto, vemos que en el discurso de Ayuso predomina el logos y en el discurso de Mónica existe cierto equilibrio entre su experiencia personal, es decir, ethos, y la emoción, es decir, pathos. Pero ¿qué hay de las estrategias argumentativas? En ambos discursos se aprecian varias de ellas. Pues, por ejemplo, fijar el tema. ¿Qué hace Ayuso? Pues a la hora de construir su discurso centra su mensaje o lo que quiere transmitir en la natalidad. Su discurso gira en torno a ese tema y esta sería la estrategia de fijar el tema. También, pues por ejemplo, apelar directamente a los electores, sobre todo cuando se quiere conseguir el voto. En este caso, pues aludir a las señorías para que le otorguen la confianza para que sea investida presidenta de la Comunidad de Madrid, ¿no? Otra de las estrategias argumentativas más frecuentes pues es tratar de diferenciarse del rival. ¿Cómo lo vemos en estos discursos? Cuando Mónica García, por ejemplo, critica a Ayuso por su gestión en las residencias, trata de diferenciarse de ella y decir que esa no es la política que se tendría que haber llevado a cabo, y también lo hace pues apelando a su profesión de sanitaria y del drama, ¿no?, que supuso la pandemia en los hospitales madrileños. También se hace uso de palabras símbolo, por ejemplo Ayuso con la idea de la libertad madrileña, que es el eje de su campaña. También tenemos el argumento ad personam,
que es pues atacar al candidato por su persona, por cómo es, y no por sus ideas políticas, y en un contexto tan polarizado como el nuestro, pues esta idea es cada vez más frecuente. También hay fuentes de autoridad, es decir, cuando se alude a una fuente prestigiosa, por ejemplo cuando Mónica habla de Cáritas, o para dar ciertos datos, etcétera, etcétera, etcétera. También a la hora de construir un discurso es fundamental el uso de las figuras retóricas, que son operaciones mentales que activan lo cognitivo y nos ayudan a interpretar la realidad de determinada manera, es decir, la reacción a determinados estímulos. Bien, es la forma que tenemos los candidatos políticos de acercar ese discurso al público. Se ven varias en los discursos de Mónica y Ayuso. Bueno, Mónica García lo que hace básicamente es usar interrogaciones como afirmaciones. Esto tiene el nombre de interrogación retórica. También pues, vemos alusiones, por ejemplo, a declaraciones de Ayuso anteriores, como la de la libertad es no encontrarse con tu ex en una ciudad como Madrid. Y bueno, vemos que hace referencia a estas declaraciones sin nombrar explícitamente a la presidenta actual. También vemos muchas citas textuales, por ejemplo, cuando cita a Sabina o a Margaret Thatcher. Y bueno, esas son las estrategias que Mónica pues, usa con más frecuencia en su discurso. Vamos a verlo. Hay omisiones que ensordecen. A esta hora usted todavía nos ha dicho qué le ha ofrecido a Vox. El cierre de Telemadrid, la apología del racismo en los colegios, como ha hecho hoy la señora Monasterio. ¿Cuál es el precio a pagar? ¿Cuál ha sido el primer Luisby político que le ha regalado la señora Monasterio para que le haga presidenta? Es que los madrileños merecemos saberlo. Su discurso de ayer fue revelador tanto por lo que dijo como por lo que omitió. Promesas incumplidas en el 2019, recicladas en el 2021, medidas estrella con anuncios a bombo y platillo, cuya probabilidad de que le toquen a cualquiera de los madrileños es todavía más pequeña que encontrarse con tu ex. El vivir a la madrileña que nos ha vendido no es más que la sociedad no existe, solo existen los individuos, que Margaret Thatcher pronunció acabando con el estado de bienestar británico hace 40 años. El comunismo libertad, este que tantas veces han cacareado, ya fue usado por Berlusconi para ganar las elecciones en 1995. Por su parte, Isabel Díaz Ayuso pues tiene un discurso mucho más basado en lo racional, y esto hace que sus figuras retóricas sean más simples. Es decir, la repetición de propuestas para que calen en la mente del elector, en este caso de las señorías, para otorgarle la confianza, la enumeración también de propuestas, también hace uso del contraste, luego la antítesis para criticar ciertas medidas de la izquierda, y esto se va a ver muy bien en los siguientes fragmentos. No quiero ecología para prohibiciones, sino cuidados de la naturaleza por responsabilidad. No quiero supersticiones ni ideologías, quiero decisiones coherentes. No quiero inmovilismo en el conservacionismo, quiero soluciones. Desde la Comunidad de Madrid vamos a trabajar para toda España porque, como siempre he dicho, Madrid es una España dentro de otra. Y en el uso de nuestras competencias reivindicaremos la unidad nacional, la sensatez de la política, la bajada de impuestos y la libertad. La puesta en escena en un discurso también es importante. Podemos tener un discurso perfectamente escrito con los argumentos que interesen al público, pero si no somos capaces de acompañar ese discurso con el cuerpo, con las manos, con el lenguaje no verbal, no va a ser exitoso. Para acercar a la ciudadanía las palabras, los argumentos, en un contexto político en el que cada vez la gente pues, siente más desafección, es necesario captar la atención por parte de los gestos, las miradas, el contacto ocular es imprescindible. Ayuso vemos que pues, pasa la mayor parte del tiempo leyendo, no establece ningún tipo de contacto ocular, no gesticula, lo que hace que el discurso pierda fuerza y no sea tan llevadero. Mónica es verdad que lee menos, pero también tiene mucho que mejorar en este aspecto, los gestos son importantes. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si quieres seguir informado de todas las novedades de la política actual española, aprender las distintas técnicas, tener claro las estrategias que usan los partidos a la hora de persuadirnos y conseguir nuestro voto, quieres conseguir una visión global, crítica y concienciada, pues suscríbete a Política y Comunicación y no te pierdas todas las novedades. Recuerda también que puedes seguirnos en nuestras redes sociales Política y Común 1 en Twitter y en Instagram. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.